Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esto es el proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco, que pertenece a la Coordinación de Extensión Universitaria. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros investigadores que ahora nos van a presentar su trabajo extraordinario sobre la conservación de las chinampas de Xochimilco, sobre la planeación urbana que surgió hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos con nosotros al maestro Gabriel Garza y al maestro Fernando Chiapa. Y bueno, bienvenidos, gracias. Me voy a permitir leer la semblanza de cada uno para que sepan a nuestro público quiénes son quienes nos acompañan. José Gabriel Garza Castro Garza cursó estudios de licenciatura en Planeación Territorial, así como la maestría y el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Teoría y Análisis y actualmente es jefe del área de investigación, procesos teóricos e históricos de la arquitectura y el urbanismo en la UAM Xochimilco. Ha sido asesor en conservación de patrimonio cultural y territorial para la UNESCO. Ha participado en proyectos de catalogación, diagnóstico, caracterización, así como en la elaboración del plan de conservación del sitio patrimonial de Xochimilco, entre otros. Es autor y coautor de diversos artículos y libros. Ha sido asesor del grupo parlamentario del Partido Morena en temas de derecho al hábitat y es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS. Por su parte, el maestro Fernando Roberto Chiapa Sánchez, es arquitecto y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño, con la especialidad en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural por la UAM Xochimilco. Realizó estancias de investigación doctoral en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y en la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti de la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza, sobre temas referentes a la historia y teoría de la conservación y restauración del patrimonio cultural. Actualmente desarrolla la tesis La conservación del patrimonio cultural como motor del desarrollo local, el puente de Urrutia como paradigma alternativo, San Gregorio Tlapulco Xochimilco, Ciudad de México. Ha participado colaborando en proyectos de vivienda de protección oficial en Madrid y en diversas comunidades en España. Ha sido consultor en el diseño e implementación del plan de rehabilitación del Paseo Montejo de Mérida, Yucatán. Ha desarrollado proyectos de restauración de zonas chinamperas y terrazas agrícolas en la zona Patrimonio Mundial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, hasta la fecha desde 2012. Ha participado en el diseño del plan de rehabilitación urbana del Centro Histórico de Xochimilco y su vínculo con las zonas chinamperas. Bueno, una gran experiencia en este ámbito sobre Xochimilco. Actualmente es profesor investigador en el estudio de catalogación y monitoreo de las zonas chinamperas y paisajes culturales en la UAM Xochimilco. Es coordinador y profesor del eje de conocimiento, teoría, historia, método de la maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos de Lina. Y actualmente participa como secretario de Desarrollo Académico del Consejo Directivo Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS y como coordinador del Comité Científico de Teoría y Filosofía de la Conservación y Restauración. Bienvenidos, como puede ver nuestro público, los dos tienen una amplia experiencia no solo en la formación académica, sino en el trabajo sobre la zona que nos reúne ahora, que es la zona chinampera de Xochimilco, que es todo un sistema de planeación económico, cultural, que ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad, y por eso es que los invitamos ahora para que nos compartan qué han hecho sobre esto. Yo les preguntaría, ¿cuál ha sido el papel de las chinampas para el desarrollo de la cuenca y la Ciudad de México? ¿Qué es lo que encuentran ustedes sobre esto? Bienvenidos. Hola Ceci, Gabriel, muy buenos días. Buenos días. Antes que todo, me gustaría pues agradecer la
la amable invitación que nuestra buena amiga Ceci Zeta nos hace para un poco compartir este trabajo vinculado a nuestro, digamos, desempeño como profesores investigadores, pero también con este trabajo que desarrollamos cotidianamente en el caso de la conservación de las zonas chinamperas, de la zona Patrimonio Mundial. Tenemos por ahí algunas imágenes para apoyarnos y complementar esta charla, que no sé si... Gracias. Sí, fíjese, Ceci, a mí también me gustaría comentar que la labor, en principio agradecer la invitación, ¿no? De tu trabajo y efectivamente la noble labor que vienes desarrollando desde hace muchos años en la universidad, como parte de una de las razones fundamentales de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la difusión de la cultura. Una de las, digamos, de las actividades sustantivas, de las funciones sustantivas de la universidad, que permiten el acercamiento efectivamente de los profesionales, de los académicos, con la sociedad en general y también con el público no especializado, pero que permite efectivamente un acercamiento de la academia con la sociedad en general. Entonces, pues sería interesante poder pasar unas imágenes que, digamos, hemos venido preparando para ilustrar más o menos lo que les queremos platicar. Adelante, puedes compartir pantalla. Y bueno, con respecto a este cuestionamiento que comentábamos en el guión que hemos preparado, de cuál es la relación o cuál ha sido este papel que han desempeñado las chinampas en el desarrollo, digamos, de lo que hoy día conocemos como la Ciudad de México, pero bueno, que todos bien sabemos que puede ser una cuenca endorreica. Para ello, bueno, hemos tomado como fundamento, en cuanto a material gráfico, uno de los mapas más antiguos de lo que era la cuenca, que es el famoso mapa de Uppsala, que lo comentábamos ahí con Gabriel preparando esta charla. Nos parece que desde el punto de vista de la cultura general, como habitantes de esta Ciudad de México, sí deberíamos de conocer este tipo de documentos. Este mapa es muy interesante porque además de, bueno, ser el más antiguo, 1550, y que, bueno, este nombre de Uppsala lo lleva por justo estar en la biblioteca de la Universidad del mismo nombre de Uppsala, y que, bueno, algunos historiadores, entre otros el doctor Miguel León Portilla o la doctora Carmen Aguilera, hablan del mapa de México Tenochtitlan y sus alrededores hacia 1550. Interesante notar en relación al tema de las chinampas y las terrazas agrícolas, es que en este mapa identificamos, fíjense, además de que, bueno, notamos toda una serie de elementos naturales, ¿no? Como son los lagos, el lago de Texcoco, que notamos del lado izquierdo, bueno, del lado, perdón, derecho, con una tonalidad verde un poco más oscura, hacia el sur, la cuenca Xochimilco-Chalco, en donde notamos que, bueno, que es nuestra área de estudio. Encontramos, bueno, también que hay caminos como calzadas de tierra, ¿no? En color café, pero justo que son un entramado que también está en relación directa con otro tipo de infraestructura vial, que pues eran los canales, ¿no? Los canales, las acequias, ¿no? Los acalotes, los zapantles, ya en el caso de las zonas chinamperas. También identificamos, y es la siguiente, por favor, es muy revelador el plano en el sentido de que, bueno, no solamente se plasma, si ustedes notan, bueno, esta es la zona de la subcuenca Xochimilco-Chalco, tendríamos, bueno, el canal nacional que llegaba desde Chalco e iba hasta la Ciudad de México, lo que hoy conocemos el centro de la Ciudad de México, pero estos manchones verdes, ¿no? Que vemos ahí que pasan canoas, hay gente que va navegando, es lo que posiblemente pudo haber sido una primera representación de esto que le llamaban las islas flotantes, que realmente
no hemos encontrado evidencia arqueológica, vestigios, ¿no?, de carácter físico que realmente sí pudieran denotar que flotaban. Sin embargo, bueno, vemos que es dentro de la cuenca, dentro de este lago Xochimilco-Chalco, vemos que son tierras de carácter agrícola. Si notamos, bueno, también hacia la zona de los cerros, es decir, hacia la parte inferior de la imagen, vemos, por ejemplo, que hay vegetación como magueyes. Les recomendamos, realmente es una publicación muy interesante insisto, el doctor Miguel León Portilla y la doctora Carmen Aguilera, donde describen un sinfín de situaciones que podemos identificar en este mapa de Uppsala. La siguiente, perdón. Sí, Fernando, fíjense, también es importante denotar cómo estos mapas antiguos muestran la simbiosis que se tenía de alguna forma con el territorio, con la ciudad que se construía y una peculiar forma de relacionarse con el ecosistema en el que estos habitantes estaban desarrollando. Es decir, se ve efectivamente la relación amigable que se tenía con el agua, ¿no?, reconociendo su presencia dentro de la cuenca, y efectivamente se convivía armónicamente pues con el lago en términos generales, ¿no? Efectivamente estos mapas son importantes para denotar esa relación mucho más amigable que lo que tenemos hoy en día. ¿Continúa, Fernando? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y desde luego, fíjense, también logramos ya identificar una serie de conjuntos, asentamientos ya de carácter propiamente urbano, pero que siempre han estado relacionados de manera directa con esta ruralidad que todavía, con todo y lo que ha acontecido, que todavía logramos notar en estos pueblos del suroriente. Fíjense, interesante también lo que les comentaba, cómo aparece todos estos elementos bióticos en cuanto a la fauna, ¿no? Exactamente, vemos las famosas garzas, ¿no?, patos, en fin, ahí en donde comentamos las faldas del cerro, pues vemos hasta, si lo hacemos con detenimiento, identificamos que hay pencas de maguey, ¿no?, que las zonas del cerro, pencas de maguey, nopales, es decir, esta vegetación endémica, ¿no?, característica de este sistema, digamos, hidráulico, al final agrícola, que está compuesto, por supuesto, como decía bien Gabriel, no solamente de la chinampa en sí mismo, sino de esta función que también cumplían los cerros. ¿No? Y efectivamente denota el propio mapa que analizamos cómo desde los orígenes propios de la ciudad, el territorio local, digamos, la cuenca, el lago, los cerros, ¿no?, formaban parte de los mecanismos de subsistencia y de mantenimiento de la población. Es decir, el propio territorio local abastecía los requerimientos cotidianos de la sociedad en su conjunto. Es decir, era el lugar, el lago proveía proteínas, proveía insectos, ¿no?, que eran usados para la alimentación, lo mismo que las serranías, es decir, nopales, magueyes, digamos, el consumo tradicional del pulque desde entonces, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, pero nos queda muy claro que, digamos, la zona, el sureste de la Cuenca de México, particularmente las cuencas Chalco, Xochimilco, eran muy ricas en torno a la, digamos, capacidad de provisión de alimentos, además de que tenían una característica especial. Los lagos del sur, Chalco y Xochimilco, eran lagos de agua dulce, a diferencia del lago central de la Cuenca de México, que eran aguas salobres, ¿no? Y que, daban unas condiciones totalmente diferentes, particularmente para la producción de alimentos. Y nos pueden hablar entonces, al existir este sistema natural de planeación tan interesante, ¿cómo es que se da esto del nombramiento, la declaratoria, la inscripción
de esta zona como patrimonio? ¿De qué tipo? ¿A qué se refieren con eso? Sí, efectivamente, el, el bien cultural de la zona, conocido, digamos, coloquialmente como Xochimilco, que incluye efectivamente los ecosistemas y los poblados actualmente de 3 alcaldías, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, pues es reconocido por muchas razones, ¿no? Una de ellas, efectivamente, es la diversidad digamos, de los bienes culturales, tanto edificados como, pues digamos, a nivel cultural, que se encuentran en el lugar, ¿no? Eh, Primeramente, en el 86 se decretó como zona de monumentos históricos por el Instituto Nacional, bueno, por el presidente, ¿no? Resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, efectivamente reconociendo esa variedad cultural que se encontraba en el sitio, ¿no? Posteriormente, en el año 87, se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial, previo a un trabajo efectivamente de reconocimiento de los valores patrimoniales excepcionales que se encuentran en la zona, y años después, en el año 92, también es reconocido por las características bióticas, ecosistémicas que se encuentran en la zona, y se declara área natural protegida por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Eh, en esta importancia, fíjense, algunos investigadores han reconocido la presencia masiva digamos, de especies de animales, de plantas, tan así que algunos investigadores dicen que hay más especies de aves en este relicto de la Cuenca de México que en todo Norteamérica, por ejemplo, para simplemente ejemplificar digamos, diversidad natural de especies de animales y plantas que se encuentran en la zona. Posteriormente, en el año 95, fue declarado sitio Ramsar, ¿no? Por la Comisión Ramsar, en torno a humedales de importancia y relevancia internacional. Es decir, se reconoce el valor ambiental del humedal, ¿no? En torno a la, digamos, relación entre el clima, los ecosistemas, la tierra, y pues desde entonces es sitio Ramsar. Posteriormente, en el año 2017, que es la última declaración, digamos, importante en torno al sitio patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, es reconocida por la Food and Agriculture Organization, la FAO, como CIPAM, sitio importante del patrimonio agrícola mundial, precisamente por la gran diversidad de técnicas especializadas y también por la, digamos, gran capacidad de producir alimentos en poco tiempo, ¿no? Es decir, una de las, digamos, tópicos y preocupaciones contemporáneas a nivel mundial es cómo alimentar a la creciente población mundial, y parece que Xochimilco pues tiene un dejo de esperanza, efectivamente, por su capacidad de alta producción agrícola. No sé si quieras complementar algo, Fernando. Sí, efectivamente, y me parece importante ahí destacar que dos de estas inscripciones, reconocimientos a nivel internacional que mencionas, primero el de UNESCO en el 87 y el último, el de 2017 de CIPAM, denotan un aspecto que a veces poco también identificamos o notamos los mismos pobladores de la Ciudad de México. O sea, si se inscriben a la lista del Patrimonio Mundial, no es porque sean bonitas las trajineras o porque puedas navegar y comer y escuchar mariachi en los canales. Es decir, este reconocimiento es justo por el sistema de cultivo, ¿no? O sea, por el proceso tan destacado en cuanto a la participación inclusive de todos los integrantes de la familia. O sea, por ahí nuestra colega Beatriz Canaval Cristiani bien acierta en cuanto dice que la Chinampa, además de ser una unidad ambiental, también es una unidad social. Y bueno, las imágenes que ahora continúan muestran un poco este grado de avance, ¿no? Esta tecnología
ancestral que hace posible que en cada uno, por ejemplo, de estos cuadritos que se llaman chapines, nosotros podamos tener, después de 3, 6, dependiendo del tipo de cultivo, podamos tener una hortaliza, una legumbre libre de agroquímicos, si es que así se está desarrollando. Lo siguiente es que, bueno, existe históricamente, y lo notábamos en este primer mapa de Uppsala, existe una relación intrínseca entre el centro histórico de la Ciudad de México, o lo que hoy conocemos como tal, y esta zona de la subcuenca Xochimilco-Chalco. Destacar que no solamente es Xochimilco, creo que todos los reflectores han estado dirigidos hacia Xochimilco, y bien lo comentaba Gabriel, o sea, delegaciones como Tláhuac o como Milpalta, que todavía a mediados, finales todavía del siglo pasado, todavía encontrábamos algunos vestigios de chinampas en la zona de Tecómitl. Y bueno, pensando en la relación, o en la inscripción, de UNESCO, y esta relación simbiótica intrínseca entre la Ciudad de México y la subcuenca Xochimilco-Chalco. O sea, lo que se cultivaba en la subcuenca era el insumo que hacía posible el crecimiento, que hizo posible el crecimiento en muchos momentos históricos, el crecimiento de la población en la Ciudad de México. Y con respecto al 2017, al CIPAM, bueno, pues desde luego yo creo que este reconocimiento se le debía a la zona, puesto que realmente denota este carácter agrícola, ¿no? Esta vocación agrícola. Lo comentábamos, bueno, no estamos en desacuerdo en que podamos diversificar ahora con actividades ecoturísticas, es decir, de otro carácter, pero siempre vinculadas con el valor agrícola, que fue lo que al final se considera que es el valor universal excepcional, es decir, no hay otra cosa en el mundo, o sea, como este sistema de cultivo. No sé, Gabriel, pues yo tendría que agregar eso, Ceci, a esta cuestión. No, por supuesto, Fernando. Fíjense, me gustaría regresar a la dalia, efectivamente, como un símbolo de la producción agrícola de Xochimilco, una de las flores tradicionales de México, y el papel que tiene importantísimo a nivel de la cultura mexicana. Es decir, me parece, y lo hemos platicado muchas veces, que Xochimilco, sin querer serlo, se ha convertido y ha sido en uno de los soportes materiales, ¿no? En uno de los soportes, digamos, fundamentales de la cultura mexicana. Es decir, Xochimilco, y a través de sus chinampas y el método, digamos, tan peculiar de producir la tierra, ¿no? Permitió, por un lado, el crecimiento y el florecimiento de nuestras culturas, digamos, indígenas mesoamericanas, tal como el Imperio Mexica, y en años posteriores esa misma técnica permitió florecer la grandeza de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, nuestra ciudad es Chinampa, ¿no? Como dice la canción, ¿no? De un lago escondido. Y efectivamente, digamos, a nivel cultural, pues Xochimilco, las chinampas y, digamos, todo el, digamos, entramado cultural que hay en relación a lo mismo, vean el soporte material de la cultura, es decir, se cultivan las flores que engalanan nuestras fiestas tradicionales. Es en Xochimilco donde se produce la flor de muerto, es en Xochimilco donde se produce también la Nochebuena, ¿no? Esta flor de la Navidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay muchos elementos que enriquecen el valor cultural y que enriquecen la propia vida material de la ciudad, ¿no? Desde tiempos antiquísimos hasta hoy en día. Es decir, hoy en día Xochimilco sigue proveyendo todos los días alimentos frescos y lugares de trabajo para muchas personas, ¿no? Que pues, efectivamente siguen reproduciendo este bien cultural. Y ustedes como investigadores, aparte de mostrarnos todo este panorama, ¿qué han hecho para que esta zona se conserve? ¿Qué estudios han realizado? ¿Cómo han trabajado desde su ámbito profesional en que este sitio que es tan importante no solo como Chinampa, sino como dador de hortalizas, sino como este sistema cultural, económico
la población. ¿Qué es lo que ustedes han organizado? ¿Qué han producido a raíz de su observación tantos años sobre la zona? Fíjate, Ceci, es muy importante lo que comentas, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna, efectivamente, Fernando y yo, de conocernos cuando efectivamente estábamos estudiando la maestría y los dos formábamos parte digamos, del cuerpo académico de la universidad, éramos ayudantes de investigación. Y entonces, pues, circunstancias del destino, circunstancias de la, digamos, coyuntura de la presencia cotidiana, empezamos a trabajar con uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito. Empezamos a trabajar en conjunto, formando un equipo de trabajo que llevamos más de 15 años juntos, junto con el doctor Alberto González Pozo, un consagrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor distinguido de la misma, y empezamos a trabajar el tema de la investigación, primeramente en un convenio de colaboración, en un convenio patrocinado con la alcaldía Xochimilco. Iniciamos el proyecto de catalogación de la zona Chinamperé en el año 2005. Mismo que se continuó para el año 2006 y pues digamos hubo un tiempo por ahí que no teníamos ningún proyecto de investigación, pero patrocinado, sin embargo, continuamos con la labor académica. En ese lapso que teníamos después del proyecto de catalogación, empezamos a difundir efectivamente los avances importantes que habíamos tenido en la materia y empezamos a organizar algo que se volvió tradición años después, nuestro seminario sobre salvaguardia y conservación de la zona chinampera de la Ciudad de México. El primero que organizamos fue en el año 2006 y procuramos, cuando era posible, organizarlo cada año, ¿no? Dado tal que hemos organizado hasta este momento 8 seminarios, talleres, ¿no? En torno a la conservación, salvaguardia y nuestra experiencia profesional en torno a esta labor, ¿no? Posteriormente, en el año 2015 y 2016, organizamos, en otro convenio de colaboración, tuvimos la fortuna de hacer un diagnóstico de toda la zona chinampera, de toda la zona del polígono patrimonial, y que posteriormente nos permitió hacer el plan de manejo, ¿no? Como resultado de digamos, esta labor de investigación, alguno de los productos de investigación fue un libro que se editó en el año 2010 como parte del 35 aniversario de la UAM. Es un libro súper exitoso, ¿no? Es un libro que se agotó pues, en muy poco tiempo de haber sido editado, y que tuvo también interesante una demanda internacional importante, a grado tal que en algunos años posteriores la universidad también nos financió digamos, se me fue la palabra, traducción al idioma inglés, precisamente para satisfacer la demanda del público internacional, ¿no? Porque efectivamente esta investigación ha dado importantes, ha despertado el interés internacional que nos han venido de distintas partes del mundo a conocer nuestra experiencia en torno a esta investigación, ¿no? Instituciones prestigiosas como universidades holandesas, la Universidad de Delft, ¿no? El Instituto Delft del Agua, ¿no? En Holanda, pues han visitado en varias ocasiones efectivamente para ver el avance que hemos tenido en la investigación. Otro de los libros que son recientemente editados es un libro del 2016 que en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y la universidad se editó efectivamente el diagnóstico que hemos realizado, y también tuvo una masiva distribución del mismo, ¿no? Como puedes ver, nuestra labor ha sido fundamentalmente académica y ha repercutido en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la política pública de la ciudad, ¿no? Efectivamente, digamos, reconociendo la importancia que ha tenido Xochimilco en la relación que ha tenido con la ciudad. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer, todavía hay importantísimos retos que se vienen presentando cotidianamente en torno a la relación, en ocasiones, no tan amigable que se tiene hoy en día con una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Fer, No sé si
Perdón, Ceci, yo quisiera destacar un aspecto que comentaba Gabriel en cuanto a esta labor que hemos desarrollado. Si bien es cierto que tenemos el planteamiento general del plan de conservación que ha sido, digamos, consultado, presentado ante diferentes dependencias de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, como del gobierno a nivel federal, hay que decirlo con todo, o sea, no se ha oficializado. Es un bien patrimonio, o sea, por ejemplo, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el 87, y fíjense ya cuántas décadas han pasado, ya más de 3 décadas, y todavía no contamos con un plan integral de conservación. Y bueno, y creo que esto se relaciona directamente con esta última cuestión que abordaríamos en la última parte de nuestra charla, Ceci. Perfecto, justo algo que quería comentar es que en estos talleres que ustedes organizaron durante tanto tiempo, una característica que a mí me llamó la atención es que, bueno, participaban no solo investigadores y especialistas de diferentes instituciones, sino los propios miembros de la comunidad. Y eso, ese intercambio es lo que hacía muy rica la información que ahí se vertía, ¿no? Porque estaban Así los es, camperos, los dueños de la tierra, los que venden los productos, los que los cultivan, los políticos que estaban en responsabilidad. claro. Entonces, todos estos sectores agrupados en talleres y estos seminarios generaron una información muy rica que no queda solamente en el ámbito de lo académico formalmente, ¿no? Entonces eso es lo que enriquece ese libro, por eso esa es una referencia. Los dos ya son libros de referencia obligada para quien quiere abordar la cuestión de las chinampas. Yo siempre he felicitado ese libro, efectivamente vi cómo voló como palomitas, salió así rápidamente, se agotó, la versión en inglés se ha podido distribuir, pero es un libro que siempre están buscando, siempre se está señalando cuando quieren abordar algo de las chinampas hoy, van a la referencia de ese libro donde ustedes colaboraron, bueno, que es un equipo muy grande liderado por el doctor González Pozo, pero con un trabajo detrás de un montón de especialistas donde ustedes están a la cabeza también, que yo celebro que haya existido y felicito, porque de veras es un libro de referencia obligada. Entonces ahora díganme, ¿cuáles son los riesgos que se corren al no existir un programa de manejo donde no se le ha podido dar la formalización para que exista algo que hay que atender para que no se siga destruyendo? O sea, todos sabemos que es importante, que es una zona ecológica, es un pulmoncito que tenemos en la zona, ¿no? Es un poco de agua que tenemos natural, que tenemos que conservar, y que no exista un programa de manejo integral es algo verdaderamente lamentable. ¿Qué riesgos se corren al no existir nada de esto? Bueno, comentábamos ahí con Gabriel y coincidimos, digamos, desde nuestra perspectiva como investigadores, pero también en este caso, y es lo que también nos ha ayudado, es que, bueno, somos pobladores de la alcaldía, ¿no? Yo tengo 7 años viviendo en San Gregorio Atlapulco, muy cerca, bueno, en el centro urbano, pero muy cerca de las zonas chinamperas, y de ahí que, bueno, he notado cómo ha venido disminuyendo. Uno de los primeros aspectos tiene que ver con el agua, ¿no? Esta imagen reconstructiva digital del lado izquierdo nos muestra muy bien, o sea, cómo por muchas circunstancias fue devorada la cuenca. De ninguna manera pretendemos que vuelva a ser lo mismo, ni es la visión idílica ni nostálgica de regresar el pasado, pero sí la idea es también que reflexionemos en cuanto a estos riesgos y vulnerabilidades, amenazas que están latentes, ¿no? El agua, ¿qué está sucediendo? Ustedes bien saben que esta zona de la subcuenca Xochimilco-Chalco abastece más de un 40% todavía a la Ciudad de México. ¿De dónde vienen este abastecimiento? Bueno, poco de los cerros que se siguen filtrando,
¿no? Poco de los escurrimientos también de los volcanes, pero en su mayoría viene de los pozos de extracción, que fíjense, a pesar de cómo vemos, y ahora en próximas fotos lo notaremos, a pesar de que ha sido fuertemente impactada la zona en términos de hidrológicos, se sigue todavía extrayendo, se siguen construyendo pozos de extracción en lugar de empezar a infiltrar, ¿no? Hacer pozos de infiltración. El siguiente riesgo que identificamos, y si quieres, Gabriel, no sé si ahí quieras también comentar algo sobre el crecimiento. Sí, fíjate, Ceci, a mí me gustaría comentar y recalcar el papel de la cuenca como un sistema único de esta porción del territorio del país, ¿no? La cuenca la cuenca del mal llamado Valle de México, porque no es un valle, es una cuenca endorreica, riega, digamos, las lluvias importantísimas que se dan cada año hacia el interior. De ahí la formación histórica de estos famosos 5 lagos: Chalco, Xochimilco, Texcoco, Zumpango, y el quinto se me fue el nombre en este momento. Xaltocan. Y Xaltocan, ¿no? Y otros menores, por ejemplo, el lago de San Cristóbal, en las inmediaciones de la Sierra de Guadalupe, ¿no? Pero como podemos ver, es una cuenca cerrada, ¿no? De ahí de la acumulación de enormes volúmenes de agua que, digamos, por azares de las circunstancias históricas, en algún momento se decidió drenar la cuenca para darle paso al crecimiento urbano contemporáneo. De hecho, la actual mancha urbana, que se acerca por ahí de los 1.750 kilómetros cuadrados, es similar a la extensión de los lagos originales, ¿no? Entonces, pues podemos ver las complicaciones en torno al manejo hidráulico que tenemos en la cuenca, en la Ciudad de México, derivado de digamos, cambio artificial en el funcionamiento de la cuenca, ¿no? No es fortuito que cada año, en la época de lluvias, y sobre todo en las lluvias extraordinarias recurrentes, cada ciclo de lluvias, tenemos porciones de la ciudad que corren el riesgo literalmente de inundarse, ¿no? Recordemos las históricas inundaciones del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Efectivamente que, pues, por mucho tiempo estuvieron, digamos, inundada la ciudad por varios periodos de su historia, ¿no? Esta circunstancia se logró controlar, digamos, por ahí de la década de los 70 del siglo XX, con la construcción del drenaje profundo, ¿no? Que lo que hizo fue efectivamente acelerar el proceso de secación de la cuenca, ¿no? Pero asegurando la seguridad, digamos, de los habitantes a evitar las inundaciones, que no ha sido suficiente. Una de las últimas grandes obras de infraestructura hidráulica fue la construcción del colector oriente del sistema de drenaje profundo, que pues lo que hace es sacar rápidamente los enormes volúmenes de agua durante la época de lluvia, y también los enormes volúmenes de agua residual que se produce una ciudad, digamos, de cerca de 20 millones de habitantes, ¿no? Y efectivamente Xochimilco, en la porción sur de esta cuenca, sigue, digamos, teniendo ciertas características que, digamos, denotan su condición histórica del sistema hidráulico. Es decir, el sistema de canales, de cuerpos de agua, es el relicto de esos antiguos, digamos, esos antiguos lagos que se formaron en la cuenca. Es una imagen devastadora la anterior, ¿no? Porque ¿en qué momento pasó? Nadie vio cómo se fue desecando, es impresionante, ¿no? Sí, fue un proceso histórico, ¿no? Que duró, digamos, desde la fundación de la ciudad virreinal de México, ¿no? Exacto. Posterior a la conquista de los pueblos locales, ¿no? Y que pues llevó 500 años de secarlo, ¿no? Sin embargo, ha habido esfuerzos por mantenerlos. No sé si tú alcanzas a ver, una manchita cuadrada es el lago Nahuel Carrillo, que se construyó en las inmediaciones del siglo XX, del siglo pasado,
precisamente para contener, digamos, la historia ambiental, para contener aguas, porque efectivamente son una especie de, digamos, de regulador ambiental, toda la porción oriente y sur de la cuenca, ¿no? Que evitan las inundaciones de la ciudad, ¿no? De ahí la polémica de construir el aeropuerto en esta porción y que incluía, sin decirlo, porque nunca se aceptó, pero cotidianamente se empezó a hacer, a desecar el lago Nahuarcarrillo, ¿no? Sin entrar en detalles, sin entrar digamos, en posicionamientos políticos en torno a la decisión de cancelar el aeropuerto, pero bueno, ahí había un lago. Sí, por ejemplo, algo que yo no tengo conocimiento, que es un pozo de infiltración. Esto que Okay. es que en lugar de hacer otra cosa, lo que se necesita son pozos de infiltración. ¿A qué te refieres? Sí, pues al final técnicamente es, o sea, inyectar, ¿no? Son baterías de inyección de agua hasta el manto profundo. Con la finalidad, bueno, es como si una esponja la dejas o la exprimes, queda sin agua, es volver a dotar de agua a esa esponja, que es prácticamente estas características edafológicas de la zona, de esta zona, sobre todo de la subcuenca Xochimilco-Chalco. Yo quería agregar una cuestión que comentaba Gabriel y que decías, bueno, aterradora la imagen, por supuesto, pero al principio justo de la charla comentábamos que también otro de los objetivos de esta conversación era hacer conciencia, ¿no?, de en dónde vivimos. O sea, cuál ha sido el origen, ¿no?, histórico, o sea, esta vocación, digamos, que dada por cuestiones geológicas, hidrológicas, ¿no?, topográficas, etcétera, etcétera, inclusive hasta culturales, y nosotros, ¿qué cara estamos dando a esta parte todavía de la Ciudad de México, que estaba fundamentada principalmente, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, en canales, acalotes y apantles, ¿no? Si tú notas cuando vienen a las famosas trajineras, tú te das cuenta que la gente que todavía vive del campo, o sea, sobre todo de las chinampas, su medio de transporte es la canoa, o después lo combina con la bicicleta o con la carretilla. Es decir, es una vida todavía en esta cuenca Xochimilco-Chalco, es una vida todavía muy, muy, muy apegada a este respeto y vinculación con lo natural. En ese sentido, creo que, como lo dice Gabriel, sí, se han hecho esfuerzos, pero pensamos que, bueno, es como cuando tienes a un paciente, ya sea joven o mayor o edad adulta, cuando lo tienes en terapia intensiva. O sea, así ahorita está la zona. O sea, si a la zona tú le quitas el oxígeno, es decir, que viene desde el Cerro de la Estrella, el agua, se termina la historia y no tenemos más chinampas. Lo mismo sucede, que es otro de los riesgos que al final lo abordaremos, que es el tema social. O sea, si no concientizamos a las nuevas generaciones de lo importante de este saber hacer, de este saber tradicional relacionado y vinculado con lo natural, estamos perdidos, porque sin chinampero no habría chinampa, o sea, ese soporte material del que hablaba Gabriel. Y creo que la siguiente, Gabriel, no sé si quieras pasarla, que tiene que ver con otro riesgo, que es el sísmico, ¿no? Vean esta zona de Tláhuac y Xochimilco. Evidentemente, bueno, el color rojo denota alarma, ¿no? Y justo en el 2017 lo evidenció. O sea, específicamente los pueblos chinamperos más productivos, como lo son San Luis Tlaxcaltemalco y San Gregorio Atlapulco, fueron donde, claro, por el epicentro y por el tipo de sismo, fueron los mayor impactados. Pero, o sea, noten, o sea, también en el centro de la Ciudad de México, que eso fue la razón por la cual también en el sismo del 85, o sea, fue una tragedia, es que es por esas características también del subsuelo. Vivimos en una zona, y también tenemos que ser conscientes de que vivimos en una zona en donde no podemos, o sea, construir o tener grandes densidades, de decir, mucho menos a las orillas de los lagos, ¿no? O de lo que queda de lagos. Por eso se dice, bueno, hay mucha gente que vive en la zona cerril, ¿no?, en la zona de Barranca, o en la zona, digamos, de Chinampas,
sea, que es un suelo no apto para habitar justo por esta situación sísmica. No sé, Gabriel, si quieres agregar algo. No, sin lugar a dudas, ¿no? Lo hemos platicado algunas veces, ¿no? Es la circunstancia histórica de urbanizar en uno de los, digamos, no, lugares menos aptos para hacerlo, ¿no? Ojalá esos, digamos, pueblos que recorrieron desde Aztlán para encontrarse al águila devorando a la serpiente, lo hubieran hecho en otro lugar, ¿no? Porque esa condición histórica nos puso en una vulnerabilidad tremenda que seguimos padeciendo 500 años después. Y se pone de manifiesto en el ámbito cotidiano. Somos vulnerables ante cualquier sismo, es decir, porque la condición del subsuelo magnifica el sismo. Somos vulnerables porque en época de lluvias corremos el riesgo de morir ahogados, ¿no? En la exageración del fenómeno, dada la gran cantidad de agua que puede llegar a correr. Y meses después corremos el riesgo de morir de sed, porque también el agua paradójicamente escasea en la ciudad, a pesar de que llueve muchísimo y que históricamente es un lugar que hubo muchísima agua, ¿no? Efectivamente son las circunstancias, las complicaciones, digamos que tiene una ciudad de más de 20 millones de habitantes, ¿no? Con una complicación en las formas de administración que implica la coordinación de 16 delegaciones, alcaldías políticas del Distrito Federal, 60 municipios conurbados del Estado de México, uno del Estado de Hidalgo, y además de estar asentados los poderes de la Unión en el territorio de la Ciudad de México. Es decir, hay una complejidad política, administrativa, técnica y natural que pone, digamos, una suerte cotidiana tremenda a la Ciudad de México y a quienes habitamos, ¿no? Y efectivamente una complicación en torno a los estudios, en torno a las dinámicas que se tienen que generar precisamente para mantener en funcionamiento de la ciudad. Como dirían por ahí, y sin embargo se mueve, ¿no? Entonces, tenemos riesgos por la cuestión del mal manejo del agua, la falta de agua, el agua que se baja como resbaladilla de los cerros, que llueve porque no hay árboles, porque se han cortado los árboles, entonces no se capilariza, no se va hacia el fondo de la tierra, y o sea, hay un mal manejo de muchas cosas, pero además hay asentamientos irregulares, tengo conocido, ¿no? Ese es un factor que afecta que esta zona de Chinampera pueda estarse tratando adecuadamente. Sí, efectivamente, fíjense, en un estudio que hicimos en el año 2015, ¿no? Y que habría que hacer la actualización, pero que honestamente no lo hemos hecho, contabilizamos cerca de 222,000 personas en las inmediaciones del polígono patrimonial. Es decir, 222,000 personas vivían en el 2015 en las inmediaciones del polígono patrimonial. Entonces, la presión por el crecimiento, la presión del crecimiento urbano y la presión de la dinámica de la ciudad en un entorno rural como lo es la zona chinampera de Xochimilco es tremenda, ¿no? Es decir, hay una presión cotidiana por ocupar espacios de personas que, ante la falta de oportunidades y ante la falta de política de vivienda inclusiva, ¿no? Para todos, ¿no? Que sea accesible para todos los habitantes, pues pone en un riesgo latente cotidiano el mantenimiento de esta importantísima zona cultural y ambiental, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres decir algo más? Yo creo que incluso se alquilan para hacer chinamperos, ¿no? O sea, existe esta cosa entre que son irregulares, pero a la vez trabajan también porque tienen una gran capacidad de trabajo, porque vienen de zonas rurales de otros estados, piden servicios o no se los das, o si es un problema muy complejo de los asentamientos irregulares, y como que en qué momento nadie vio que empezaban a sentarse en una zona que no era propia para hacerlo. Es algo que... Sí, fíjate, insisto, Cecilia, es un conflicto y una complicación histórica. También la falta de visión de largo plazo y los problemas, digamos, asociados al subdesarrollo desde el punto de vista económico, pues nos han formado la historia de nuestra ciudad. Los problemas siempre se postergan para después, ¿no? O los problemas serán problemas para la siguiente administración, ¿no?
Es decir, muchos problemas se han venido postergando. Además, que efectivamente hay conflictos, digamos, que son difíciles de, digamos, arreglar por el tema cultural, ¿no? La gente sigue peleando por su terreno y la gente en sus terrenos hace lo que se le da la gana. Y en mucho sentido es el sentir y la forma en que la gente observa el fenómeno. Eh, en términos de la regulación territorial, la relación que se tiene de la ciudad, esa misma complicación que más o menos manifestamos en términos de las relaciones ambientales de la cuenca, se tiene a nivel administrativo. Fíjate, el polígono patrimonial de Xochimilco-Tláhuac y Milpalta está regido efectivamente por el territorio, por el Programa General de Desarrollo Urbano que establece para toda la ciudad. Pero también tenemos los programas delegacionales de 3 alcaldías, ¿no? Tenemos un programa parcial, ¿no? Y además inciden dentro del propio territorio otro programa de ordenamiento ecológico, porque al ser suelo de conservación, pues hay otra legislación y otros instrumentos de planeación. Y efectivamente la administración territorial, el control territorial y la gestión del territorio ha sido también muy complicado a lo largo de la historia de la ciudad. Sin lugar a dudas, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta no es la excepción. Entonces, pues mientras el tiempo avanza, muchos de los problemas se han venido agravando. Y también es real, es decir, hemos tenido sucesos que han venido agravando el tema habitacional en México. Uno de los grandes problemas fue en 1985, con el terremoto, famoso terremoto, que impactó tremendamente las delegaciones periféricas, ¿no? Mucha gente salió de los lugares centrales y por mucho tiempo, junto con otros procesos fundamentalmente económicos, vaciamos el centro de la ciudad. Entonces, las periferias de la otrora ciudad antigua se llenaron de pobladores de muy diversas índoles, ¿no? Además, el crecimiento histórico de los poblados tradicionales ha complicado esta circunstancia, es decir, la propia gente del lugar ha crecido bastante, ¿no? Los poblados han crecido bastante, pues el territorio rural, el territorio del suelo de conservación, el suelo de montaña, las propias chinampas han sido los lugares en donde pues la gente se ha podido asentar, ¿no? Entonces, efectivamente, ese sí es un tema muy complicado que nos daría para un programa completo el tema de los asentamientos humanos irregulares. Y bueno, y además, perdón Ceci, sí me gustaría también comentar, porque creo que nos va a quedar poco tiempo, que hay otro riesgo importantísimo y poco, a lo mejor, visto en la zona. Ha habido una serie de construcciones de equipamiento e infraestructura, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de el ejido de San Gregorio Atlapulco, con esta, no sé qué tan enterados estén del tema, pero con esta construcción de un par de sets de grabación para series que tenían que ver con el tema de los eventos de la conquista, ¿no? Se llenó muy buena parte, buena superficie, hectáreas, sobre todo de la quinta fracción, cuarta fracción del ejido, cascajo prácticamente, lo cual de alguna manera pues no es irreversible el daño, pero sí para poder rescatar esas tierras que pudieran en primera instancia continuar con esta vocación, digamos, agrícola, y desde luego comentábamos también diversificarlas con otro tipo de actividades que desde luego, bueno, como el ecoturismo, ¿no?, o el tema ahora de la gastronomía tradicional, pues yo creo que vendrían a complementar y a reforzar el tema también del desarrollo económico local de la zona. Por la parte de la infraestructura, no sé, Gabriel, pásale, si quieres, ahorita regresamos a esa, pero es una imagen del Canal Nacional. Eso es el crecimiento, bueno, desde luego. La siguiente. La otra. Esa imagen, ¿no? El Canal Nacional, no, el Canal Nacional. El Canal Nacional prácticamente, fíjense, a la altura, nosotros cuando iniciamos y todavía unos 5 años después
de iniciar el estudio de catalogación, esta parte del canal nacional todavía era navegable. Teníamos cerca de 3 metros de profundidad, gente todavía ahí se ahogó, tenías que pasar con canoa. Y ahora vean, este es el famoso Huayapantli, que llevaba desde Chalco, ¿no? Transportaba todos los insumos que se cultivaban en las zonas chinamperas y llegaba hasta la Ciudad de México. Y contradictoriamente, fíjense, o sea, en lugar de que las obras de infraestructura tuvieran que ver con la reintegración, rehabilitación de infraestructura originaria, que todavía podría ser muy útil desde el punto de vista local, pues ahora tenemos el debate famoso, ¿no? de este puente vehicular ahí en la zona que bien conocemos porque estamos cerquita de la UAM, que verdaderamente, bueno, si no es una zona, porque es una cuestión que se está argumentando, que no es una zona donde había chinampas, ¿no? O sea, si tú haces prospección arqueológica en esa zona, desde luego que encuentras chinampas fósiles. Además de que, bueno, que es un proyecto que está enfocado fundamentalmente a incentivar el uso del automóvil. O sea, no hay absolutamente otro tipo de transporte que se pudiera diversificar para realmente conformar un sistema de movilidad. Y bueno, y este es un tanto la imagen de la zona a casi 32, 33 años de su inscripción o de esta primera inscripción importante en la lista del Patrimonio Mundial. Estamos hablando de 3 gestiones del gobierno de la Ciudad de México, o sea, y la zona, en lugar de que pensáramos que entre más declaratorias y más inscripciones, eso se traduciría en un mejor estado de conservación, en el caso de Xochimilco, Tláhuac-Milpalta, me parece que eso no es así. No sé, Gabriel, si quisieras. No, efectivamente ha sido una complicación, digamos, la conservación del sitio, ¿no? La incidencia, participación y los intereses particulares de muchos actores han complicado la labor de gestión del territorio. Aunado a los problemas sociales, económicos, ambientales, ¿no? Y de la propia gestión de la ciudad, ponen de manifiesto los riesgos en torno al mantenimiento de la zona, ¿no? Como podemos ver, desde el punto de vista también ambiental, los problemas de gestión hidráulica de la ciudad han complicado, han agravado, ¿no? Y han, digamos, transformado la vieja imagen paradisíaca de los canales de Xochimilco en digamos, un territorio que lucha cotidianamente por mantenerse en buenas condiciones, ¿no? Efectivamente los retos son mayúsculos, ¿no? Pero me parece que las oportunidades también de conservación son importantísimas, ¿no? No perdamos eso de vista. Por eso es muy importante dar a conocer el tipo de trabajo como el que hacen ustedes, como el que hace la doctora Canavar, Gisela Landázuri, tantos que han estado trabajando sobre la zona durante tanto tiempo, porque yo le pregunté por ahí de 1998 a uno de los chinamperos de Caltongo, el señor Anastasio García, que qué beneficios había encontrado a partir de que se nombró Patrimonio Xochimilco, y me dijo en una frase muy característica de los mexicanos, pues hubiéramos querido decir, no me voltees a ver, compadre, estábamos mejor antes, porque a partir de eso se vino una gran urbanización de condominios horizontales de alto costo, unidades habitacionales, los asentamientos irregulares, o sea, pareciera que dijeron, ay, vamos allá a invadirlo todo, ¿no? Vamos a afectar más de lo que estaba antes de que se declarara patrimonio. Entonces, y sí, bueno, me ha tocado ver cómo se ha ido deteriorando mucho el ambiente de Xochimilco a partir de la declaratoria, y como tú dices, tantos reglamentos que se han puesto existen, pero no se han ejecutado administrativamente de forma adecuada para que todos participen, a pesar de que ha habido muchos intentos, ¿no? Entonces sí es una gran responsabilidad. Yo te podría preguntar, bueno, esta es una foto de la zona arqueológica, ¿me quieres comentar algo de esto que es muy importante? Sí, fíjate,
tú bien lo comentas y ve esta imagen, ¿no? Xochimilco es mucho, mucho y hay distintas realidades, hay distintos factores por lo cual su importancia es mayúscula, ¿no? Su pasado fantástico, su presente, eh, digamos, también mágico en términos del funcionamiento de sistemas ancestrales, ¿no? Eh, Viviendo una realidad con una ciudad gigantesca en pleno siglo XXI, ¿no? Esta imagen muestra esa realidad, ¿no? El pasado fantástico de Xochimilco conviviendo con los problemas del presente, la urbanización, ¿no? Estar relacionado intrínsecamente con la problemática urbana del siglo XXI, conviviendo formas de convivencia y de tradición y de producción rural con lo urbano, ¿no? Con una de las urbes más grandes y cosmopolitas, porque hay que reconocerlo, como lo es la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente, los problemas son mayúsculos, pero los retos son mayúsculos. Y sin embargo, ahí vamos a estar. Es decir, nosotros tenemos la esperanza que efectivamente, aún con los retos del futuro, el futuro inmediato de Xochimilco y de sus valores patrimoniales, se podrá mantener. Lo que hemos visto también es que es un sistema muy resiliente, que se ha logrado adaptar a las condiciones históricas que le han tocado, ¿no? De la época mesoamericana, el virreinato, el México independiente, ¿no? El proceso de industrialización del siglo XX, que fue abrumador de la Ciudad de México, y los nuevos tiempos que se están adecuando en las nuevas tecnologías, digamos, digamos, la economía terciaria. Sin embargo, tenemos importante que la gente siga trabajando ahí y que se le siga enseñando a los niños, ¿no? Esta imagen para nosotros es fundamental, que habla de la esperanza del futuro, ¿no? Independientemente de los retos, independientemente del panorama complicado que se vislumbra a futuro, nosotros vemos o tenemos un dejo de esperanza porque vean esta foto, ¿no? Habla por sí misma, ¿no? El Fíjense padre que, enseñándole al hijo las técnicas que se usaban hace 500 o 600 años, porque prácticamente son las mismas. aunque fíjense que desafortunadamente, y no sé si pudiera regresar a la imagen de atrás, por favor, Gabriel. Fíjense, esa imagen la tomé hace un mes y medio, en plena pandemia, cuando salimos en las noticias, ¿no? Cuando San Gregorio a cada 2, 3 días era noticia. Es gente trabajadora, ¿no? Que desde luego el chinampero, por ejemplo, ellos es una familia que todos son de San Gregorio, ¿no? O sea, y desde los papás hasta los chavitos, las tías, demás, o sea, participan en este trabajo, digamos, de carácter comunitario. ¿Cuál es el problema con la foto siguiente? A mí me gustaría, esa foto la tomamos cuando iniciamos el estudio, 2003, de este chavito que, bueno, ahora ya tiene más de 18 años, 17 años. Desafortunadamente ya no trabaja en el campo, ya no estudia, ¿no? Que era chinampero, ya no es chinampero, ¿no? Entonces, qué mejor que fuera la esperanza de México. Pero hay muchos chinamperos últimamente de la zona, que es bien lo que comentaba Ceci, muchos chinamperos que han preferido ir a la ciudad, porque en la ciudad es donde están los condominios, es donde están los museos, es donde está, si me explico, otro tipo de atractivos. Y bueno, y el tema de lo agrícola, ¿no? El tema de lo rural, poco a poco deja de tomarse o de tener importancia. Qué mejor que pudiéramos pensar en eso, que sí, que la zona es una esperanza de México, pero creo que también primero tendríamos que como sociedad civil, ¿no? Tratar de realmente ahora sí responsabilizar, o sea, a los actores políticos, ¿no? Administrativos, que tienen, ¿no? Tienen injerencia en estas zonas. O sea, si no tenemos un plan de conservación integral y hacemos obras, algo por aquí con este sexenio, algo por allá con el otro, aunque sean perdón, lo siento, digo, aunque sean
del mismo partido político, muchas veces en el cambio de gestión, o sea, las actividades se inician o se les ocurre otro nuevo programa, en fin, el chiste es que no tenemos un plan de conservación hasta este momento. Sí, fíjate que algo de lo que yo he aprendido en el trabajo sobre Xochimilco es esta organización de las mayordomías, que algo que me ha sorprendido es que cuando una mayordomía hereda a la siguiente, continúan los trabajos, ¿no? Si quedaron de lanzar una restauración de un muro en la iglesia, la mayordomía que sigue, con el recurso que se sigue dando, continúa con el muro. Lo he visto en Milpalta, en Xochimilco, y no pasa así en la parte de los programas políticos, ¿no? Sino que se desaparece lo que se hizo para que no haya rastro de lo que hubo antes, y ese es un mal que tenemos. Sin embargo, cuando tienen esta organización religiosa, social, sí se comprometen de alguna manera y no lo hemos tomado en cuenta. Eso lo he aprendido mucho con el maestro Mario Ortega de antropología, que te hace ver cómo es el comportamiento de estos grupos sociales que tienen sus intereses económicos, familiares, religiosos, y entonces establecen otro tipo de compromisos, y Xochimilco es lo que tiene. Por eso a veces como que se resiste a que intervengan otros actores, ¿no? Pero sí veo que Xochimilco es un sistema tan complejo actualmente, que está así absorbido por la urbanización de la ciudad, pero creo que sí hay mucha gente que quiere hacer cosas, investigadores, actores sociales, de fuera de la comunidad, de dentro de la comunidad, y creo que ahora ante esta pandemia que nos tiene encerrados, pero que nos ha dado la posibilidad de comunicarnos de forma digital y por las redes, es un súper recurso para que entonces estemos multiplicando la información, la compartamos y la llevemos a todas partes, y a otros más les va a llegar la información para que tomen una conciencia de que ese espacio no es responsabilidad de los de Xochimilco, ni de los gobiernos, sino de todos nosotros. Pero además una pregunta que les iba a hacer: al ser declarados patrimonio, quiere decir que ya estamos comprometidos con el mundo a conservarlo, porque ya no solo nos pertenece a los mexicanos, sino al mundo le pertenece esa zona que es patrimonio. ¿Es así o estoy equivocada? ¿No? Sí, de hecho, bueno, la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, o sea, el objetivo no es buscar quién tiene mayor número de bienes inscritos. O sea, el objetivo es comprometer, ¿no? El Estado parte se compromete, la nación se compromete a conservar, salvaguardar ese bien cultural inscrito. Efectivamente, ya no es un patrimonio de la nación solamente, ya es un patrimonio mundial. Ahora, esto de que, de acuerdo al número de bienes inscritos en la lista, es la cantidad de dinero que te da la UNESCO, o sea, es completamente mentira. O sea, muchos chinamperos me dicen, oye, es que no inventes cuánto dinero ha dado la UNESCO. No, al contrario. O sea, nosotros como Estado parte aportamos una cantidad al Fondo del Patrimonio Mundial, ¿no? La UNESCO ese fondo lo utiliza, por ejemplo, en cuestiones de emergencia, para apoyar a países que realmente necesitan el apoyo. Por ejemplo, cuando fue el último sismo de Haití, sí que se utilizó Fondo del Patrimonio Mundial para apoyarlos, pero en el caso de los Estados-Nación, donde, por ejemplo, los Estados parte, donde tienes, por ejemplo, una cantidad de 590 millones de pesos que te vas a gastar en un distribuidor vial que no tiene sentido, ¿tú crees que no vas a tener dinero como para invertirlo en el rescate de las chinampas? O últimamente estos proyectos desde la Corenader hablan de 1,000 millones de pesos. Entonces, eso del ser patrimonio mundial y de tener ventajas, me parece, y de tener dinero, me parece que no es así. Pues bueno, nos han dado datos interesantísimos, muchas gracias. Finalmente, ¿con qué quieren cerrar esta participación para invitarnos a qué? A los que estemos viendo este documental. No, muchas gracias. No, sin lugar a dudas, el trabajo continúa, ¿no? Agradecemos mucho la labor de difusión que haces con este programa, con este tipo de programaciones que está haciendo la universidad. Y sin lugar a dudas, independientemente de los retos,
yo estoy absolutamente seguro que el futuro no es tan dramático como en este momento lo es, ¿no? El futuro a largo y mediano plazo no es tan dramático como en este momento está pareciendo. Sin lugar a dudas, Xochimilco, las chinampas y todo lo asociado a la cultura chinampera seguirá siendo el soporte inmaterial de la cultura mexicana. Y en algún momento encontraremos los mecanismos para tener un equilibrio entre la ciudad y su digamos, sector rural. Entonces, independientemente del momento circunstancial que en este momento estamos viviendo, yo sí veo un futuro, digamos, positivo para Xochimilco, ¿no? Y simplemente no queda más que el reconocimiento a la labor que muchos actores han venido haciendo a lo largo de la historia, particularmente el pueblo chinampero, que ha sido un pueblo eh, resistente, ¿no? Resiliente a las condiciones históricas, y mi reconocimiento simplemente para ellos. Yo con eso quisiera hacerlo, ¿no? Gracias, Fer. Ceci, pues agradecerte a los dos, fue una charla muy padre. Agradecer, bueno, como dice Gabriel, que tengas este espacio, que hayas diseñado este espacio para justamente divulgar, difundir lo que como investigadores llevamos a cabo desde nuestras trincheras y evidentemente, bueno, pues en esta vinculación directa con las comunidades. Yo los invitaría en este sentido a que se acerquen, en este caso, a las zonas chinamperas, desde otra óptica, desde otra perspectiva, ¿no? No debamos a las trajineras, al recorrido, al mariachi, no. Vengan, por ejemplo, a San Gregorio de Tlapulco, a San Luis Tlaxcaltemalco, a Tláhuac, ¿no? Que son zonas donde todavía se cultiva. Y bueno, y qué mejor que vayas a un lugar donde puedes tú mismo cortar lo que te vas a llevar a la boca y estar seguro de que lo que estás cortando, si confías en el productor, por lo menos no lleva agroquímico. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a ustedes. Invito al público que vaya a ver estas charlas, que nos haga comentarios y nos pregunte a dónde pueden llegar, con quién se pueden contactar para ir directamente a las chinampas. Hay mucho trabajo hecho con chinamperos que te invitan a ver su tierra, que te invitan a sembrar y luego a cosechar, escoger tu verdura, vivir un poco lo que es esa actividad. Cambia la sensibilidad absolutamente cuando lo realizas. Y bueno, yo agradezco a ustedes, al maestro Fernando, al maestro Gabriel que nos acompañaron. Agradezco a la Coordinación de Extensión Universitaria, a la doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra cabeza, a mis compañeros Oscar Zavala, Omar Quintero, que son el equipo técnico de CEVOX TV, y bueno, a mis chicos de Servicio Social, a Rutilo Morales, que es el diseñador de divulgación de la ciencia. Les doy las buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Ceci. Chao, gracias. Bye.